queridas amigas que estás del otro lado en este tiempo de cuarentena, y hoy nos juntamos de vuelta las amigas por un sueño. Sí, yo quiero compartir una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y quiero que me acompañes desde ahí, desde el otro lado. Y dice así, desde el versículo 3, Dios le habla a Elías y dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Muy bien, hasta aquí. Y aquí nosotros vemos que Elías tenía miedo porque había una persecución hacia su vida, ¿sí? Estaba corriendo peligro de muerte. Entonces Dios le habló, él tenía miedo, ¿sí? Se sentía muy mal, pero Dios le da una cita y le dice que se vaya al arroyo, ¿sí? Le dice: escóndete en el arroyo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Escóndete en la presencia de Dios, escóndete en la presencia de Dios y bebe del río, ¿sí? De ese agua que había ahí, en ese arroyo. Bebe de las aguas. Entonces, en los momentos de dificultad, cuando nosotros tenemos que correr al Señor y escondernos en su presencia, escondernos allí junto con Él. Y hay un lugar para esconderse, ¿sí? Ese lugar se llama Calvario, ¿sí? Se llama Calvario, se llama Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en la vida, ¿sí? Por ti, y lo hizo por mí, ¿sí? Se entregó por completo, ¿sí? Dice: ve allí a aquel lugar y escóndete, ¿sí? Y él obedeció. Y aquí vemos que él obedeció el mandato de Dios, obedeció a Dios y fue a esconderse a ese lugar, ¿sí? Y ahí él contaba con la presencia de Dios y bebía de esas aguas y bebía. Nosotros también en los momentos de dificultad, de miedo, debemos ir y acudir a la presencia de Jesucristo y beber de su presencia, que es lo que sana nuestro corazón y nos hace en esos momentos de dificultad. Sí, él ahí en ese lugar, Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba protegiendo del peligro, y así hace el Señor con nuestras vidas. Sí, Dios había hecho con Elías un perfecto aislamiento, ¿sí? Elías estaba completamente oculto en el secreto de la presencia de Dios, de aquel peligro que lo estaba amenazando, que era la muerte del rey Acab, que lo andaba persiguiendo. Entonces, tu vida debe estar escondida en Cristo, ¿sí? En Dios, y tenemos un perfecto aislamiento, cobertura de parte de Dios, de protección hacia la muerte, de protección al peligro, de los temores. Dios nos guarda, Dios nos protege allí, ¿sí? Y yo quiero leer una palabra que dice: y todos esos escondidos son los que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. Dios los salva del temor, Dios los salva de la angustia, Dios los salva de la enfermedad, del peligro, de la muerte. Dios estaba allí con Elías y Dios está ahí contigo, mujer. Él no te deja, ni te abandona, ni se olvida de ti. Entonces, nosotros cuando vamos corriendo tenemos esa seguridad de que Él está con nosotros, ¿sí? Hay una promesa, ¿sí? Aseguradora, y esa promesa está: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Beberás del arroyo, beberás de las aguas del Señor, beberás de la presencia de Dios, pasando tiempo en alabanza, en adoración, allí donde Él te conforta, donde Él te guía, donde sintiendo la presencia de Dios, Dios te ayuda, ¿sí? Dice: y yo he preparado y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo he mandado una orden. Yo ya tengo, ¿sí?, una orden, un mandato. Yo tengo un plan para ti, Elías. Yo tengo un plan preparado para ti, mujer. Solamente ve a mi presencia y yo tengo algo preparado para ti.
Yo tengo un plan perfecto que ya está preparado, que yo ya lo ordené. He mandado a los cuervos que te den allí de comer. He mandado a los cuervos. Tengo una orden. Si tengo un plan para ti mujer que estás sola al frente del hogar, para ti que estás sola, para ti que estás confundida, que tenés temor, que tenés miedo, que estás amargada, que estás enferma, que estás en escasez y que te está faltando y que te estás preocupando. Hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Escúchala, agárrala, abrázala y ponla en práctica, porque hay una promesa aseguradora, hay una promesa, porque yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. Entonces hay una promesa de parte de Dios, que nosotros hoy nos podamos agarrar de la promesa de Dios. La promesa es para disipar las dudas y temores en cuanto a todas nuestras necesidades. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Somos salvos por su gracia. Somos salvos por su amor, somos salvos por su gran misericordia. Y hay una palabra que nos asegura, hay una palabra que esa es la promesa. ¿Te das cuenta cómo la promesa te asegura el cumplimiento de lo que Él dijo? Él es Dios y lo que Él dice lo cumple. Lo que Él te ha dicho, mujer, lo va a cumplir, porque he mandado a los cuervos para que te alimenten, te sostengan, te guíen, te ayuden, te den lo que estás necesitando. Gloria a Dios. Hay una experiencia maravillosa. Dice en el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, no dejaba de beber de ese arroyo. Y él comenzaba a ver los cuervos que venían y que les traía el pan y la carne por la mañana y por la tarde. Entonces, bebía del arroyo, obedecía a Dios, estando allí, permaneciendo allí, no irse a otro lugar. A lo mejor él podía pensar, ¿por qué Dios no me provee de otra manera? ¿Por qué tiene que usar unos cuervos? ¿Por qué Dios no usa otra manera? Si Él es Dios, si Él es poderoso, y nosotros muchas veces pensamos así, pero Dios quiere que yo aprenda a depender de Él. Eso es lo que quiere Dios de ti, mujer, que vos aprendas a depender de Él y que aprendas a obedecer. Cuando yo aprendo a obedecer a Dios, Él se encarga de los demás. Yo voy al arroyo, yo voy al lugar indicado, que los demás se va a encargar Dios. Yo no sé si mandará cuervo, qué mandará, pero Dios, Él prometió que me iba a dar de comer y me iba a sustentar, y Él así lo va a hacer, porque Él no miente, porque Él no falla, lo que Él dice lo cumple. ¿Sí? Entonces Dios es todopoderoso. Tenés que aprender a escuchar y obedecer, y que lo demás va a venir solo. Los cuervos le traían de comer a un hombre. Él podía haber pensado, ¿por qué no usa otra manera? No usa otro recurso, otro instrumento, que tiene que ser un cuervo. ¿Será que Dios lo va a mandar? Yo nunca vi cuervos trayendo en su pico pan y carne. ¿Y si me picotean y me atacan los cuervos? ¿Habrá pensado Elías? No, dijo, yo voy a obedecer, porque lo demás se va a encargar Dios. Dios hará su parte. Si Él dijo, Él lo va a cumplir. Entonces, los cuervos son pájaros, son los recursos, es el instrumento que Dios usa para bendecirte. ¿Sí? Reconocen el mandato y la orden que Dios les dio, y le llevaban el alimento. Dios usa cualquier recurso para bendecirte. Eso es lo que quiere decir. Que así como Dios usó cuervos, puede usar cualquier recurso para bendecirte y para hacer cumplir su orden. Hay una orden, hay un mandato, que seas bendecida. No sabemos cómo será, pero la provisión de Dios vendrá. Su ayuda, su palabra. Porque cuando Él me está diciendo que voy a pasar por una lucha y que me van a perseguir, ella me está dando la promesa. Ándate a tal lado, yo tengo que obedecer, y cuando estoy ahí, tengo que seguir obedeciendo, no moverme, y Dios se va a encargar de hacer lo que resta.
¿sí? Él hizo una orden, hizo un mandato y eso se obedece porque es palabra de autoridad, es palabra de Dios y eso ellos lo reconocen y lo obedecen, ¿sí? No dice qué tipo de carne, no dice de dónde traían la carne, no dicen cuántos cuervos eran. Eso a nosotros no nos interesa que Dios manda su provisión, que Dios te va a proveer, que todo lo que estás pensando y te estás preocupando desde el otro lado, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué será de nuestras vidas, de nuestros hijos? Dios tiene el control de todo. Él es Señor sobre todo. Él es Señor sobre todas circunstancias. Esta pandemia no lo asusta al Señor. Esta pandemia no lo asusta, no le hace cambiar de planes. Él es Dios y Él manda sus cuervos. Viene la provisión de Dios para nuestras vidas. Y hoy lo tenés que creer. Tenés que creer en esta palabra que hay una promesa aseguradora. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Y esa palabra estaba en cumplimiento, ¿sí? Elías la estaba pasando bastante bien al respecto de la demás gente. La estaba pasando bien porque él estaba confiando en Dios y veía la provisión de Dios. Los demás, no sé cómo la estaban pasando ese momento difícil, pero Dios hace una diferencia en lo que son sus hijos y confían en Él, en el resto de la gente. No es lo mismo para Dios. Él sabe escuchar a sus hijos. Él es fiel con sus hijos. Él no mete todo en la misma bolsa. Él hace la diferencia. Aquel que es obediente y que está en el arroyo bebiendo, aquel que obedece a Dios y está esperando de parte de Dios el milagro, Dios le va a responder, Dios le va a bendecir, Dios va a ser fiel, Él se va a mostrar y se va a manifestar con milagros, porque Él es hacedor de milagros, Él es maestro de milagros y va a mandar cualquier recurso para ayudarte y bendecirte ahí donde estás, ¿sí? Entonces los cuervos llegaban a cierta hora de la mañana con comida y regresaban por la tarde trayendo más comida, ¿sí? Aquí vemos el amor de Dios, aquí vemos el acompañamiento de Dios, ¿sí? Se nota que Dios es fiel, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios fue puntual con su promesa, ¿sí? Fue puntual, fue algo que Dios no perdió el control, lo seguía haciendo puntualmente, Él seguía bendiciendo porque sabe la necesidad, sabe y conoce nuestras preocupaciones y que nosotros tenemos que comer a la mañana, a la tarde, a la noche. Él conoce nuestros horarios, Él conoce nuestros tiempos, Él conoce, mujer, tu tiempo, tus necesidades, lo que tenés que hacer y en esa puntualidad Dios te va a bendecir. Hoy empieza a creer y confiar en Él, a depender de parte de Él y Dios te va a sorprender, Dios te va a bendecir, ¿sí? Y lo hacían con una puntualidad de parte de Dios, porque obedecían el mandato que Dios le había dado sobre la creación. La creación se sujeta y se somete a la voluntad de Dios, a la orden de Dios, así como Jesús hizo calmar el mar y la tormenta, los vientos. Él también maneja todas circunstancias de nuestras vidas y nada lo asusta. Él tiene el control porque Él es Señor de todo. Y eso se mostró en la manifestación amorosa de Cristo en la cruz cuando murió por nuestras vidas, cuando se entregó por completo en nuestras vidas. Él fue abundante. Dice la palabra de Dios, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Sí? En todo momento Dios envió su bendición sobre el día, sobre la mañana y sobre la tarde. Les daba, ¿sí? Y les proveía. Había una alimentación en todo momento. Y esto quiere decir, todas las veces que sea necesaria, te voy a bendecir. Voy a estar todas las veces contigo. Todas las veces que sea necesario, te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a esconder de la enfermedad, te voy a esconder del dolor, te voy a esconder de la prueba. No morirás. Estaré contigo en el medio de la prueba, estaré contigo ayudándote, proveyéndote, porque yo soy un Dios fiel, que bendigo a mis hijos, que soy amoroso, que bendigo, que doy, hasta que sobre y abunde, ¿sí? Entonces Dios le mostró que Él es hacedor de milagros y es lo que Dios nos muestra hoy a nosotras,
que esperemos milagro de Dios, porque Él es Dios, hacedor de milagros, maestro de milagros, ¿sí? Esto es algo hermoso de parte de Dios, porque cada vez que Elías se llevaba un pedazo de carne a la boca y se llevaba un bocado de pan a su boca, estaba viendo el milagro de la provisión de Dios. Y así también tú, mujer. Cada vez que llegue el momento, la boleta, yo no sé cómo, pero Dios te proveerá para que pagues los impuestos. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer, porque Él es Dios amoroso. Él es el que nos ayuda, el que nos bendice. Yo no tengo que andar corriendo detrás de nadie, porque yo reconozco y sé quién es el que está conmigo, ¿sí? Entonces, los cuervos de Dios están en todas partes. En todas partes. Y su orden es suficiente para hacerlos obedecer al favor tuyo, al favor mío. Dios es el padre de huérfanos, defensor de las viudas. Sí, para todas aquellas que están solas al frente del hogar, para todos aquellos que están con problemas, con dificultades, que están desprotegidos, con miedo. Yo soy tu proveedor. Confía en mí. Empieza a depender de mí. Confía, pon toda tu confianza en mí. Sí, porque Él es el que nos bendice. Él es el que nos provee. Y aparte, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿De qué maneras estás experimentando la provisión de Dios en estos tiempos de escasez? ¿Cuáles fueron las promesas que Dios te ha dado y las que te están sosteniendo en estos momentos? Porque en estos momentos Él manda palabras, Él manda promesas. Si nos está dando, entonces, ¿cuál es la promesa que te está sosteniendo? La promesa que te está haciendo obedecer a Dios, quedándote en ese lugar para ser de bendición.